Buenas noches, mi nombre es Carlos Verano, estudiante del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Voy a dar respuesta al interrogante: ¿cuáles son los alcances de resultados del proceso electoral del 2 de octubre con respecto al ítem hacia un nuevo campo colombiano? Reforma rural integral de los acuerdos de paz con las FARC. Primero hablaremos de los resultados del plebiscito. Plebiscito que preguntó al pueblo: ¿apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Quienes optaron por dar respuesta como no obtuvieron un resultado del 50.24%, mientras que quienes optaron por dar respuesta por el sí obtuvieron un 49.75%, con un nivel de abstención del 63% y una participación de la ciudadanía del 37%. Pero ¿por qué un mecanismo? ¿Por qué la participación política en los acuerdos de paz? La participación política en los acuerdos de paz en La Habana, el prerequisito de la refrendación de los acuerdos, nos dice Clara Rocío Rodríguez en este documento que, respondiendo a la pregunta por qué refrendar los acuerdos, nos dice que el presidente Santos se comprometió con el pueblo en la campaña presidencial del 2014 a que todo lo que se acordara en La Habana sería refrendado y que el pueblo tendría la última palabra. En este orden de ideas, el mecanismo de refrendación se decidió por ser un plebiscito. El plebiscito es un mecanismo de participación política a través del cual el presidente de la República convoca al pueblo para que se pronuncie frente a una determinada decisión del Ejecutivo. Y este proyecto de ley que fue presentado al Congreso en diciembre pasado, la Corte Constitucional lo declaró exequible en la sentencia C-379 del 2016, dando importancia relevante al tema de la opinión pública que se arma a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Pero es muy importante tener en cuenta el tema de las redes sociales. Para este efecto, el empoderamiento de las redes sociales en las crisis institucionales, nos dice Mercedes Candelo que la institución tiene que tener un proceso muy definido de comunicación de tal manera que se fundamente su existencia en la reputación y en la autoridad. Que el Internet significa en muchos casos el acceso a la información no suministrada por fuentes activas y legítimas de información, y que este Internet se ha convertido en herramienta fundamental para el ciudadano, para intercambiar y recibir y enviar información acerca de temas de su interés. Suárez Villegas y Cruz Álvarez nos dicen que los dilemas deontológicos del uso de las redes sociales como fuentes de información, a partir de un análisis de periodistas de 3 países. Habla de la comunicación digital, diluye los límites geográficos y promueve un acceso rápido y a bajo costo para un número ilimitado de participantes, y esto genera un comportamiento de las audiencias que le da capacidad de acción. Por otro lado, la información en el Internet en muchas oportunidades tiene problemas de veracidad, pues son bajadas de redes sociales y no hacen un proceso de verificación de fuentes. Y la participación ciudadana permite la generación de la opinión pública a través de procesos noticiosos, los cuales son procesos y no son productos como tradicionalmente los habíamos conocido. Eh, Juan Pergut, en la esfera pública y activismo político, nos define la esfera pública como el espacio donde se genera la opinión pública, y la esfera pública digital es la digitalización. Ha redefinido el concepto de esfera pública, pues ya no es un lugar, sino es una constelación de espacios que permiten la circulación de información, de ideas, debates y la formación de voluntad política. Por otra parte, la esfera pública permite romper la relación jerárquica entre quien produce información y quien la recibe, entre autores y consumidores, entre élites y masas. Y el activismo digital, que había tenido grandes problemas por, por costos, nos dice que los temas y las tecnologías digitales posibilitan realizar estas actividades digitales de activismo digital a muy bajo costo. Carlos Cano, en la biopolítica y dispositivos de control de la opinión pública, le da un valor fundamental a la sociedad civil, quien considera que es un elemento y objeto de control político, y le quita, la sociedad civil le quita la responsabilidad al estado de bienestar que conocíamos, pues es quien se autorregula y quien determina qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. La Rodrigo Ayara, en Internet, Política y Ciudadanía, nos habla de que es muy importante tener en cuenta que aún se mantienen las brechas entre lo urbano y lo rural, y que esto trasciende a la brecha digital. Posconflicto en Colombia, participación ciudadana clave para la paz sustentable. Un artículo de Open Democracy nos habla de que existen dos valores
definidos en la participación ciudadana. Uno es el instrumental y otro el intrínseco. El uno es la gestión pública que se hace para establecer políticas incluyentes y el otro es los ejercicios de comunicación y participación entre la ciudadanía y la institucionalidad. Sin embargo, para Colombia pues vemos que ninguno de los dos se cumple y eso genera grandes problemas, ha generado grandes problemas. Eh, Problemas como en estos momentos la ganada del no, y ante esto pues vemos el discurso del presidente que dice, reconoce el triunfo del no en el plebiscito, dice que se compromete a mantener el orden público, a buscar un nuevo proceso de negociación y que seguirá buscando la paz hasta el último momento de su mandato. El presidente Uribe entonces habla de esos problemas muy graves que se presentaron en la construcción de esos acuerdos y dice que es necesario establecer mecanismos de comunicación con el gobierno para lograr que esos acuerdos lleguen a ser mejorados. La comunidad internacional respalda el ejercicio democrático y pues muestra su pesar o decepción frente a los resultados. Y vemos que el presidente nuevamente hace un proceso de reconversión para mejorar los acuerdos, incluyendo a los del sí y a los del no. Tenemos varias alocuciones presidenciales y por último pues podemos afirmar que el trabajo realizado en La Habana fue muy importante y puede servir de base para una futura negociación que hasta el momento no se lleve una propuesta fundamental, no se podrá tener en cuenta ninguna implementación ni de ninguno de los puntos y que para mejorar las condiciones del campo respecto a la situación de víctimas del conflicto armado es muy importante continuar con la implementación de la ley 1448 del 2011, especialmente el decreto reglamentario 4829 por el cual se reglamenta el capítulo tercero de la ley en relación a la restitución de tierras.